Muy buenas tardes para todos. Es un gusto estar nuevamente realizando esta actividad. Recordemos que los impuestos juegan un papel fundamental en nuestra vida y una omisión, un desconocimiento, no atender las obligaciones de manera oportuna y de manera como nos indica la norma, pues puede acarrear algunas consecuencias no solo para la persona, sino para la familia, para el grupo familiar, dado que las sanciones económicas pueden ser significativas. Ya, perdón, espera, que ya se está escuchando. Sí, la introducción no, pero no se escuchó. No sé. Ahorita ya arrancamos. Que ahora sí. Listo. Ya están escuchando en la sala. En ese orden de ideas, vamos a mirar una serie de temas que cada uno de manera muy sencilla que lo tengan ahí en el material que se les entregará a ustedes a sus correos electrónicos para que tengan una guía, para que tengan una orientación a seguir. Los temas que hemos planteado para la charla están relacionados de la siguiente forma. Indicadores básicos, todos los años hay una VT, hay un indicador de TRM, hay un porcentaje que debemos tener en cuenta para los cálculos respectivos. Entonces, actualizamos los indicadores para el mes, para el año 2025, mes de diciembre, con aquellos que se deben tener en cuenta en esa fecha. Un segundo tema, miraremos la base normativa, el marco legal que le aplica a las personas naturales. De pronto hay casos concretos, hay casos que requieren alguna atención especial, vamos a la norma que debe observarse. Miraremos los regímenes de impuesto de renta, qué regímenes hay para las personas. O una planeación tributaria que vaya a no pagar más, pero tampoco menos. Los impuestos son los que son. Esta semana casualmente están llegando cartas persuasivas. Recordemos que la Administración de Impuestos tiene una plataforma, la plataforma MISCA, que conoce a veces más de lo que nosotros conocemos de nuestra situación. Conoce más.
les vamos a dejar el procedimiento para que hagan la consulta, vamos al banco y hacemos el reclamo, porque es posible que obedezca a un error o a que suplantaron nuestra identidad y están haciendo uso de nuestra identidad para mover algunos recursos. Es muy importante tener en cuenta eso. La residencia fiscal. La residencia fiscal. Soy nacional, soy extranjero, cuando siendo extranjero para efectos tributarios soy residente, cuando siendo nacional para efectos tributarios soy o no soy residente. Esa parte es muy importante. Y tiene unos puntos claves que se deben observar. El beneficio de auditoría. Ese valor que se paga vía impuestos para que se reduzca el plazo que tiene la DIAN para revisar nuestra declaración, que en principio son 3 años, pero que si hay un incremento X, ella quedará en firme en 6 meses o en 1 año. Un aspecto muy importante que tenemos en cuenta para nuestras declaraciones, porque por algún efecto especial puede generarse ese incremento que me lleva a la declaración a un beneficio de auditoría. ¿Qué topes debemos tener en cuenta? ¿Qué topes se deben observar en materia de patrimonio, en materia de ingresos, en compras, en utilización de tarjeta de crédito y en consignaciones? Y aquí un tip. Mi cuenta no se la presto ni a mi santa madre. Ni a mi santa madre, que mi hermano le está mandando plata desde España, desde Estados Unidos, y entonces la manda a través mío y me estoy metiendo. No, pues se le abre la cuenta a la mamá y si supera los montos, pues se pone a declarar. Declarar no siempre está relacionado con pagar impuestos, es simplemente reportar una información. La determinación del impuesto, cómo se determina el impuesto, los soportes y unas recomendaciones finales para que ustedes tengan en cuenta. Vamos con estos indicadores. Unos indicadores básicos, pero que son fundamentales a la hora de hacer nuestras cuentas, a la hora de mirar nuestra información y a la hora de saber me toca o no me toca. La primera, la VT, Unidad de Valor Tributario. La unidad de valor tributario para la renta 2025 es de 49.799 pesos. Vamos a ver más adelante en la parte de topes cómo los topes están relacionados con VT. Para este efecto, la VT 2025 vale 49.799. Ese material es para ustedes, se lo hacen llegar por el correo electrónico para que, sí, ahí lo tienen para que lo. Componente inflacionario. Para aquellas personas que tienen rendimientos financieros, recibir rendimientos financieros por 100 pesos, por 1.000 pesos, por 1 millón, por 100 millones, el 55.43 para esos rendimientos del 2025 son exentos. Están libres de impuestos. Entonces, ese es un porcentaje que varía todos los años. Hay años donde el componente ha sido del 100%. Entonces, él está fluctuando. Estamos pendientes de un decreto. El decreto para el 2025 nos dijo 55.43. Por alguna situación tenemos un activo que está valorado o una cuenta que está en dólares. El valor oficial del dólar a diciembre 31, porque nosotros no podemos mostrar cifras en pesos y cifras en dólares. Si tenemos una cuenta en dólares, la multiplicamos por 3.757,08, porque ese fue el valor oficial para estos efectos del dólar a diciembre 31. El ajuste fiscal. ¿Qué es el ajuste fiscal de los activos fijos? Los activos fijos, desde el punto de vista tributario, me refiero a edificaciones, la casa, el apartamento, son susceptibles de incrementar su valor por el saldo que tenía al 1 de enero del 2025, aumentado en el 5,81.
ese fue el porcentaje para el 2025. El activo sube. De tal suerte que recordemos que los activos tienen, a saber, un costo original de lo que valió, que aparece en escritura de compra. Un costo que se va revaluando todos los años de acuerdo a ese indicador que sale todos los años. Y otro costo que es el avalúo catastral, ¿cierto? Cuando se va a vender el bien cuando se va a contabilizar, cuando se va a registrar el bien en la declaración, yo miro cuál de los tres me conviene más. Sobre todo porque en la medida que se va ajustando, cuando lo vendo, la ganancia ocasional, que es el valor que me figura en libros, ajustado frente al valor de venta, pues en la medida que el ajuste se realice y se tenga toda la trazabilidad, será menor para efectos del impuesto de ganancia ocasional, si el bien se tuvo más de 2 años. Ingresos que requieren que la declaración sea firmada por un contador público. Si los ingresos superan 100.000 VTs, y aquí empezamos a probarla. 100.000 VTs por 49.799 da 4.979. Si mis ingresos en el 2025 fueron superior a ese valor, tengo que contratar un contador que me firme la declaración. No hacerlo lleva a que la declaración se entienda como una declaración que no cumplió con las obligaciones y requisitos formales y da la declaración como no presentada. De tal suerte que si la DIAN lo detecta al año, a los 2 años, usted tendrá que presentarla, pero ya no es una declaración oportuna, es una declaración que tendrá una sanción por extemporaneidad. Muy importante que cuando ocurra esto se tenga que firmar. Y por último, la renta presuntiva, que es aquel porcentaje que presume el Estado que sus activos rentan, asciende al 0%. O sea, no hay renta presuntiva. La renta presuntiva en el pasado ha sido del 7, del 5, del 3. En fin, algún porcentaje que indica que si usted no tuvo ganancias, no tuvo renta líquida, hay una renta presuntiva porque se presume que su patrimonio debe... partir del año 2019, pero ocurrió algo. Y fue que una sentencia de la Corte Constitucional la declaró inexequible. Eso llevó a que en el año 2019 se emitiera la ley 2010, que sería aplicable a partir del 2020. Ahora, la última reforma tributaria, que fue en el año 2022, la ley 2277, trajo unas características muy importantes. Si bien es cierto, para las personas naturales no les generó nuevos impuestos ni subió las tarifas, sí hizo algo que terminó afectándonos a todos. ¿En qué sentido? En el sentido de aumentar bases para efectos de disminuir las rentas exentas. ¿Y eso qué generó? Eso generó que al disminuirlas aumentaba la base para el cálculo del impuesto. Y por eso fue que a partir del año 2023 que se hace aplicable esta norma, las personas naturales se vieron afectadas de una manera significativa. Hubo solo un factor a favor, que fue el poder incluir dependientes, ¿cierto? Hasta 4 dependientes e incluso un dependiente con doble beneficio. Recientemente, la semana pasada, se ha radicado un nuevo proyecto de reforma tributaria que está eliminando este beneficio y está eliminando la posibilidad de el componente inflacionario. Esperemos a ver qué pasa con ese proyecto, cómo avanza, y en su momento, si llegase a generarse algún cambio, les estaríamos informando sobre este tema.
Vamos a la residencia fiscal, para que tengamos en cuenta que pueden haber personas nacionales que no son residentes fiscales. Como pueden haber personas extranjeras que por cumplir alguna condición se vuelven residentes para efectos fiscales. Ustedes se han dado cuenta que en algunas ocasiones algunos artistas que han estado en Colombia les han regalado la ciudadanía y no la han aceptado. ¿Por qué? Porque miran los efectos tributarios que tiene Colombia y dicen no me conviene. ¿Por qué? Porque es que un nacional que es considerado residente es una persona que debe tributar no solo por los ingresos, sino por el patrimonio que tiene acá. Entonces, ahí entra a jugar un papel muy importante esa base de tributación que tengo. ¿Qué puede ocurrir si yo soy un nacional pero que no cumplí requisitos y tengo ingresos afuera? Pues tributo solo sobre los ingresos de afuera. Entonces, ahí hay nacionales y hay extranjeros que pueden tener la condición para efectos tributarios de estar obligados o no estar obligados a tributar sobre el ingreso nacional e incluso si es residente, tanto extranjero como nacional, tributa por los ingresos de todo el globo y por el patrimonio de todo el globo. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo cuando se tienen hijos en el exterior que todavía están bajo la tutela de los padres, tener en cuenta que es posible que reúnan algunos requisitos y que no solo deban declarar rentas porque se les envía recursos, sino porque adicionalmente, siendo colombianos, siendo de pronto nacionales residentes, pueden cumplir con la obligación de reportar activos en el exterior. Una cuenta es un activo en el exterior. Ahí hay que tener muchísimo cuidado y la clasificación adecuada para evitar ese tipo de riesgos. Un residente para efectos fiscales en Colombia, entonces hay que mirar si está obligado o no está obligado a llevar contabilidad. Entonces, si yo soy residente, me voy con el formulario 210, porque hay dos formularios, el 210 y el 110. Este para residentes. Ahora, si estoy obligado a llevar contabilidad, me voy con el 210, pero lo acompaño adicionalmente con el 2517. Entonces, fijémonos, llevo contabilidad. Ahora, los empleados, por ejemplo, no están obligados a llevar contabilidad, están obligados a llevar contabilidad los comerciantes o aquellas personas que sin estar obligadas a llevar contabilidad tienen unos costos que están relacionados con su actividad y para que no queden sin soporte, el llevarlos en una contabilidad los hace factibles para entrar a disminuir la base impositiva. Si está obligado o lleva contabilidad, se va por este lado. Si no está obligado a llevar contabilidad, se va por este lado. Ahora bien, el residente, pero que es extranjero, él se va con el formulario 110 y por este lado, si no está obligado a llevar contabilidad por el 110 y si está obligado por el 110 y el 2516, que son formularios muy diferentes que tienen una forma diferente de calcular el impuesto y, por supuesto, los impuestos funcionan de manera diferente y tienen unas connotaciones muy distintas para los dos. Miremos la residencia, ¿por qué se puede tener? La residencia se da o por permanencia, si yo estoy 183 días en Colombia, 183 días, no necesariamente del 2025, sino pueden ser, terminé el 2025 y empecé el 2026, 183 días es el número para saber si por permanencia estoy obligado a declarar, soy considerado residente. Este otro tema que está relacionado con los ingresos, el 50% de los ingresos, ¿dónde se está generando? ¿En Colombia? ¿O su patrimonio en el 50% dónde está? ¿Aquí o en el exterior? Miremos unos casos concretos de permanencia.
Este es el caso de una persona nacional o extranjera que llegó a Colombia el 1 de abril y estuvo hasta el 1 de octubre. 184 días en el año 2025. Eso lo vuelve responsable de presentar una declaración en el año 2026 por la vigencia 2025. Pero miremos ahora este caso que es adicional. Fíjese que aquí fue una sola llegada e ida de 184 días. ¿Aquí qué pasó? Llegó en enero, el 27, se fue en mayo, volvió en julio y se fue en octubre. Entonces hay 2 ingresos y hay 2 salidas. Una de 108 días dentro del mismo año y otra de 84. Eso que suma 192 días, lo volvió responsable. ¿Sí? Y ahora miremos esta. 1 de abril, se va al 31 de mayo, 61 días, vuelve en septiembre, 76 días porque se va al 30 de noviembre. Esto fue en el año 2024. Si sumamos estos 2, da 138 días. Por el 2024 no es residente, no está obligado. Pero resulta que en enero 20 volvió y se fue el 26 de marzo. 66 días. Entonces, como es en un periodo que puede incluir 2 años gravables, al sumar encontramos que esa sumatoria son 204 días que se cumplieron con los 66 del 2025, hubo permanencia en el 2025, es residente para la vigencia 2025, debe declarar, debe presentar declaración en el 2025. Señora. Debe ser continua, o sea, continua en el sentido de que por ejemplo, en el 2025 se cumplieron 100 días. Era, mire, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos 2 entradas. Este es el año 2024. Entró, salió, entró, salió. En el 2024, 138 días. No cumple. O sea, para el 2024, su merced no es residente. No es residente porque no cumplió con 183. Pero esa cuenta hay que tenerla ahí en reserva. Porque ¿qué pasó en el 2025? Volvió en enero y se fue en marzo. En el periodo de 365 días, en este periodo, que tiene 2 años, 2024 y 2025, que tuvo 138 días del 2024 y 66 días del 2025, en estos 365 sumó 204 días, mayor que 183. ¿Lo hace residente para cuándo? No para el 2024, para el 2025. No hay 365 días. ¿Sí? No hay 365. ¿Cuál es la clave? Y fijémonos que es bien interesante el tema, que entre este y este, entre este y este, mire lo importante de esta pregunta, y es que entre este día, el primero que llegó y el último, haya 365 días, ¿cierto? Por eso abarca 2 años. ¿Qué ocurre? Yo me fui acá, pero volví en noviembre del 2025. Ya no se cumple. Ya empieza otra cuenta que tendrá que tenerla en cuenta con el 2026. Miremos unas condiciones que hay que observar distintas a permanencia. Estas condiciones son de, primero, que el cónyuge que deja en Colombia, que tiene en Colombia, junto con sus hijos, queden aquí en Colombia. Eso hace que la persona pueda ser considerada como residente. Entonces, ¿por qué? Porque tiene la familia acá o porque el 50% o más de sus ingresos se dan en Colombia. Cuando las compañías hacen procesos, sobre todo las multinacionales, de colombianos que los envían a otro país, ellos se van
México, Ecuador, el que sea, y entonces tienen que mirar su situación tributaria porque ellos están dejando la familia acá y eso los hace residentes. ¿Qué hay que tener en cuenta? Estos factores. ¿Cómo quedan sus ingresos? Hay empresas que le dicen, usted se va para México, en México va a ganar tantos pesos mexicanos, pero aquí también va a recibir un sueldo para efectos de su pensión, porque hay esa protección. En ese caso hay que cuantificar cuál es el porcentaje de ingreso que se genera en Colombia, cuál es el porcentaje de los bienes que tiene, porque si el 50% o más están en Colombia, eso lo hace residente colombiano. Otro tema es que usted esté en un paraíso fiscal. Entonces, eso lo vuelve residente. Cuando se tiene alguna condición de residente en el exterior, hay que acreditarla. ¿Cuál es el documento que nos permite soportar nuestros temas de permanencia? El pasaporte. Por eso el pasaporte juega un papel, porque ahí está la fecha de entrada, la fecha de salida en el evento que necesite una situación de estas. De tal suerte que el 50% o más de sus ingresos anuales, si están por fuera o el patrimonio está por fuera, usted no es residente en Colombia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se está generando por fuera un porcentaje mayor. Pasemos a los regímenes del impuesto. Y entonces tenemos básicamente que las personas pueden optar por uno de estos dos, el ordinario o el régimen simple de tributación. Muy importante tener en cuenta que este primero tiene una característica y es que toma el ingreso, lo depura, o sea, le detrae costos y gastos y le deja una base. Esa base se impacta con una tarifa y genera el impuesto. Esa característica de este sistema, que se diferencia con este, dado que el régimen simple de tributación es un régimen que impacta el ingreso bruto. Impacta el ingreso bruto. Hay que mirar, es muy importante, teniendo en cuenta la actividad que desarrolle la persona, si le está permitido ir al simple, y los procesos de planeación tributaria lo que llevan es, oiga, ¿cuál me conviene más? ¿Y cuál me conviene más en el sentido de en cuál me va mejor desde el punto de vista de pago de impuestos? Porque les recuerdo, la idea es que usted no pague más, pero tampoco menos, sino el que corresponda. Y aquí tiene la opción de mirar cuál de las dos le sirve. Miremos los términos de firmeza. ¿Qué es un término de firmeza? ¿En qué consiste? Consiste en que la DIAN tiene para revisarle su declaración 3 años. 3 años. Cuando queda un saldo a favor, 3 años después de reclamar el saldo a favor. Y cuando hay pérdidas, tiene hasta 6 años para revisarle. Entonces, fijémonos que no es solo cumplir con la obligación, sino que es una obligación que tiene un término para quedar en firme. ¿Y qué es quedar en firme? Que una vez la declaración queda en firme, eso es como una tumba. Ya, allá quedó esa verdad. Esa verdad se vuelve una verdad verdadera. Pero hay un beneficio de auditoría. ¿Y qué es el beneficio de auditoría? Beneficio de que no le puedan revisar su declaración. Y este beneficio se puede llegar a dar si se cumplen unas características. Resulta que para el año 24, 25 y 26, muchas gracias, hay un beneficio de auditoría. Ese beneficio de auditoría salió de la ley 2294 del 2023, que es precisamente el plan de desarrollo que presenta el gobierno que está terminando. Y el gobierno que está terminando dio esa gabela. Para el 2024, 2025 y 2026 todavía nos queda este año que declaramos y la declaración del 26 que presentaremos el año entrante. Nos dice que el beneficio de auditoría consiste en aumentar el impuesto neto de renta. En aumentarlo, si se aumenta en un 35%, ¿cuál es el premio? En 6 meses le dejo en firme la declaración.
pero si la aumenta solo el 25, en 12 meses le quedan firme. Entonces, aquí es tener, dependiendo de los pecados que pueda tener una declaración, que se presume que no debe tener pecados, es que su declaración en 6 meses, en 12 meses o en 3 años adquiera la firmeza, quede libre de ser revisada. Es muy importante tener en cuenta que hay una condición y es que el impuesto sea superior a 71 VTs. Eso traduce 3.535.000 para la declaración del 2025. Y otra cosa muy importante, que en el periodo, si son 6 meses, en esos 6 meses no se genere un emplazamiento. Porque recordemos que hoy el MUISCA, acompañado de inteligencia artificial, pues le corren programas y él puede decir, espera un momentico, esta declaración está mediante alguna forma no legal adquiriendo la firmeza, pero ocultando temas con fines evasivos. Entonces, le sacan el emplazamiento y le daña los 6 meses porque le amplía ese periodo de firmeza para posteriormente, dependiendo del emplazamiento, generar un requerimiento ordinario, un requerimiento especial, una liquidación oficial que se puede convertir en un pago de impuestos con sanciones adicionales. Por eso aquí hay que tener mucho cuidado. Vámonos a los topes. Tenemos la vigencia 2025 para observar la elaboración de la declaración 2025 y la vigencia 2026 para efectos de planeación tributaria. Planeación tributaria. Son 4 conceptos. Concepto de ingresos, 1.400 VTs. Entonces, fíjese cómo valor de la VT por 1.400, 69.970.600. Yo me gano 5 millones mensuales, por 13, incluida la cesantía, por decir algo, y las prestaciones. Bueno, llego a 68 millones de pesos, pues estoy por debajo de ese requisito. No cumplí este requisito. ¿Qué característica tienen estos requisitos? Con uno que cumpla, le toca. No es los 4. Con uno que cumpla, le toca. ¿No cumplió ese? El segundo, patrimonio, 4.500 VTs. Patrimonio, 224.905.000. Yo compré una casa de 230 millones de pesos y la compré a crédito. Solo di 50 millones y debo el resto. Le toca. ¿Por qué? Porque independientemente de la forma como la pagó, si tuvo o no tuvo un crédito de por medio, el valor de la casa es su patrimonio. Entonces, le toca. Compras y consumos, independiente al contado, a crédito o con tarjeta de crédito. 1.400 VTs. Claro, compré un carro y resulta que el carro sumado al valor de los puntos que tenemos en las diferentes cadenas, todo eso le fue sumando, 70 millones de pesos. No cumplí aquí, no cumplí acá, pero aquí cumplió. Y esta última, el mismo caso del empleado que se ganó 65 millones, le entraron 65 millones, pero le prestó la cuenta a la mamá y el hermano le mandaba $1.000 mensuales, o sea, solo le mandó 50 millones que sumados a su ingreso, si bien es cierto, no cumplió acá, no cumplió acá, no cumplió acá, la suma de las consignaciones lo convirtió en declarante. Declare. Si le consignaron un crédito, de igual forma, declare. No deje de hacerlo, porque esa declaración, el valor a pagar del impuesto será muy posiblemente 0, pero si no declara, después la omisión sigue siendo el impuesto 0, pero la sanción por lo menos será la mínima. Entonces, miremos la forma como se determina para ese grupo, las personas naturales, en unas diferentes secciones. A esto se le conocen cédulas. Hay una cédula general que reúne lo correspondiente a las rentas de trabajo, lo que reúne aquellas rentas que
corresponden a un trabajo independiente, lo que corresponde a las rentas de capital, rendimientos financieros porque tengo inversiones en títulos, arrendamientos porque tengo bienes arrendados, en fin, a ellas se les denomina rentas de capital, o la sección de las no laborales, las que no corresponden a temas de trabajo ni a rentas de capital, sino son otras no laborales que yo como persona natural tengo, tal vez la actividad comercial, tal vez la actividad de transporte, en fin, la que tenga. Estas son las cédulas generales. Hay dos cédulas más, la cédula de pensiones y la cédula de dividendos y participaciones para aquellas personas que tienen inversiones en acciones, que reciben dividendos o que reciben utilidades por tener inversiones en sociedades limitadas o sociedades anónimas a título de dividendo. Y viene un cuadro que es muy interesante, que reúne y sintetiza los ingresos de las rentas de trabajo, laborales, honorarios profesionales o servicios que preste la persona. Recordemos que acá hay una diferencia, es honorario cuando la persona ha adquirido un conocimiento intelectual para generar el ingreso, es servicio cuando lo que prima no es el intelecto, sino el trabajo. El jardinero, el obrero puede entrar ahí. Y las rentas de capital, intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías. Compuse una canción y estoy recibiendo recursos de Saico y Asimpro. Aquí están las regalías o los temas de propiedad intelectual. Y aquí en las no laborales, todos los que no estén acá en estas dos. Hay unos ingresos que gozan de una característica muy importante. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. ¿Cuáles son? Lo que recibe el trabajador o lo que paga el independiente por aportes al sistema de salud, por aportes al sistema de pensión, por aportes al fondo de obligación pensional. Los bonos de alimentación que, dependiendo con quién trabaje y dónde trabaje, pueda recibir. A eso se le conoce como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, una sigla bien extraña. El tema de deducciones, entonces aquí entra a jugar un papel muy importante el dependiente, los dependientes que están permitidos máximos hasta 384 VTs, 19 millones de pesos o el 10% de su ingreso. El tema de la salud prepagada, hasta 192 VTs, lo que indica 9.561.000. El GMF o 4 por mil, parece que lo van a quitar. Claro, eso es promesa de los últimos 20 años, de 25 años de gobierno, pues esperemos que esta vez nos cumplan, parece que lo van a quitar. Rentas exentas, las rentas exentas están máximo para las personas que tienen ingresos laborales, el 25% de los ingresos laborales, máximo, y aquí vienen los límites que bajaron, 790 VTs, 39 millones de pesos, de tal suerte que las personas que tienen altos ingresos en salarios, ahí vino la limitante, porque hoy una persona podía tener rentas exentas al paso que iba en sumatoria tal vez de unos 150 millones de pesos. Lo cierto es que con la ley 2277 esto bajó a 60 y algo de millones de pesos, 66 millones de pesos, es el máximo. Entonces, pues una persona que se gana 500 millones de pesos puede llegar hasta ahí. Una persona que se gana 200 millones de pesos puede llegar hasta ahí. Entonces, muy fuerte, ¿por qué? Porque incrementa la brecha que sirve de base para aplicarle la tarifa y generar el impuesto. Sí. Sí, señora, de los dos, de los dos. No pasa nada, no pasa nada. El caso es que no se pase de ahí. Bien, vienen los dependientes. ¿Y quiénes pueden ser dependientes? Serán dependientes los hijos que tengan hasta 18 años.
o incluso aquellos que estén entre 18 y 23, que pueda demostrar que están estudiando en una institución de educación que pueda comprobarse que efectivamente estudian. Pero también adicionalmente los hijos mayores de 23 que tengan alguna situación particular de discapacidad calificada. Entonces, ellos pueden ser considerados dependientes. Adicionalmente, mi cónyuge, mi papá o un hermano o dos, bueno, en fin, los hermanos que tenga, que demuestren que no tienen ingresos superiores a 260 VTs. Entonces, esas son las características para el tema de dependientes que, como ya lo mencioné, señor. Mayores de 18. Es una persona con incapacidad, una persona que será dependiente, independiente de la edad, ¿no? Independiente de la edad es siempre y cuando el requisito de los incapacitados es que tenga la calificación. Eso es lo que lo sirve para validar, pero no tiene ningún problema. Perdón. Esta es la tabla de impuestos. Fijémonos que es una tabla que está por rangos, que tiene tarifas que van desde el 0%. ¿Por qué? Porque los primeros 1090 VT es la tarifa cero. Después de toda la depuración, si le da por debajo de 1090, la tarifa cero. De ahí en adelante la tarifa empieza a crecer al 19, al 28, al 33, al 35, al 37 y al 39%. Fijémonos que es un porcentaje importante. El proyecto de reforma que acaban de radicar sube 2 puntos, llega hasta el 41%. Es fuerte para las personas naturales ese proyecto, sobre todo las personas naturales que tienen un ingreso importante. Bueno, y en el calendario, ¿qué me indica? Inicia 12 de agosto. Con el NIT, si el NIT, mi cédula termina en el 01 y 02, ese es el día del vencimiento. 12 de agosto. Si lo pueden hacer el 11 o el 10, mejor. Evitemos que la plataforma, que se nos vaya la luz, que se caiga el internet y que no se pueda presentar. Y va así por el mes de agosto, septiembre y termina con el 99 y el 00 el 26 de octubre. Entonces, en la medida que puedan adelantar este tema, ya está a disposición de todos la información exógena, o sea, lo que la DIAN conoce de nosotros, ya está ahí. Una recomendación. No lo escucho. No presentemos una declaración sin mirar ese reporte. No hay preguntas. Vamos a la parte de soportes. Soportes indispensables. La copia del RUT actualizada. ¿Sí? Si cambió el correo electrónico, la dirección, que esté actualizada. La declaración de renta de los 2 últimos años. Es muy importante tenerla ahí en cuenta. ¿Por qué? Para mirar variaciones, para mirar aspectos que debo considerar en temas de activos, cuándo lo compré, cuándo lo vendí. Y, por supuesto, la que le acabo de mencionar, la información exógena que ya hoy está disponible y que la DIAN ya conoce de usted. No se atreva a presentar la declaración porque es posible que allá esté algo que usted ha olvidado y al ver, pues, caiga en cuenta. Para determinar el patrimonio, certificados o extractos bancarios de cuentas de ahorro, cuentas corrientes, la cooperativa ya tiene a disposición de ustedes toda la información, cuánto tienen aportes, cuánto tienen productos de ahorro, cuánto tienen cartera, cuánto le pagó por rendimientos. Toda esa relación que usted tiene con la cooperativa se la entrega mediante un certificado que cruza con la información que está reportada en la DIAN y que conoce la DIAN. ¿Por qué? Porque todas las entidades están obligadas a informarle a la DIAN. No es que la cooperativa quiera, no. Toda la información tenemos la obligación de darla a conocer a la DIAN. Los certificados de inversiones, muy importante conocer los certificados de inversiones para saber cuánto tiene invertido y esas inversiones cuánto rendimiento generaron. La declaración y el estado de cuenta del predial. No, tal vez, salvo que sean bienes que estén arrendados, conocer el avalúo catastral de cada bien y entrar a hacer la comparación
de por qué valor voy a registrar el bien. La escritura de adquisición de bienes muebles y inmuebles si adquirí un nuevo bien. La factura de compra o el documento si hubo una compra de un vehículo. Bueno, y aparecen algunos temas importantes. Si el vehículo es híbrido, si el vehículo es eléctrico, recordemos que hay un procedimiento especial que le genera dos beneficios. Un beneficio, la devolución del IVA. Le devuelven el valor del IVA que esté facturado. Y otro beneficio, una vez descontado del valor del vehículo, el valor del IVA, lo que quede, el 50% usted lo podrá llevar como deducción. Ojo, deducción, no descuento tributario. Relación de muebles y enseres que adquirió, que incremente su patrimonio. Si tiene un goodwill, el soporte del goodwill. Si tiene créditos, porque usted presta plata, las letras, los pagarés, los documentos que acrediten esos recursos que están o prestados o que usted debe. Miremos ahora los documentos para determinar los ingresos. El certificado de ingresos y retenciones que con quien usted haya tenido la relación laboral, él le ha expedido. Que con quien usted haya tenido la prestación de los servicios profesionales, él a usted les pide. Los certificados de indemnizaciones. Si hubo alguna indemnización por incapacidad, por muerte, por maternidad. Los certificados por tema de dividendos. Las indemnizaciones sustitutivas o de pensión. Cuando una persona no se pensiona, tiene derecho o bien a una devolución de saldos de su ahorro individual, si está en un fondo privado, o a una devolución de lo que usted aportó, en este caso a Colpensiones. Le hacen allá una devolución con actualización de los recursos y le entregan. A eso se le conoce como una indemnización por única vez sustitutiva. No tiene derecho a pensión, sino a que le devuelvan un saldo. El certificado de ingresos por honorarios, por comisiones, por servicios. Fijémonos que con ello que buscamos soportar todo el ingreso. Los rendimientos financieros que le generaron en las entidades, como el caso de coprofesionales o entidades financieras con las que tenga relación, los certificados de utilidades, los certificados de pagos de alimentos si en su relación laboral hay un pago adicional por tema de alimentos, el certificado de indemnizaciones por seguro de vida. Si hubo una reclamación donde usted es beneficiario del seguro, ese certificado hay que tenerlo en cuenta. El certificado de pago de interés por préstamo de vivienda. Préstamo de vivienda juega un papel muy importante porque puede deducirse adicionalmente a ese 25%, pero teniendo en cuenta que en suma no puede pasar de los 66 millones de pesos. Los pagos por salud obligatoria, la póliza que se tenga prepagada o las pólizas de hospitalización y cirugía, los certificados de donaciones que usted haya hecho, muy importante, el certificado de donación, recuerde que es un cheque porque usted puede descontarlo del impuesto, va directamente a pegarle al impuesto. La relación de facturas de gastos, ¿en qué casos? En los casos, por ejemplo, usted tiene un bien arrendado, le hizo algunas mejoras al bien, esas facturas, si fueron por mantenimiento, puede entrar a deducirlas. La relación de pagos por empleados, si tiene empleados, el certificado de pagos para fiscales al sistema de seguridad social integral, los pagos por conceptos de ICA y la certificación de dependientes que se la puede hacer la persona que le elabore su declaración. Vamos a esta recomendación. Este es el ingreso a la plataforma Diana. Aquí anotamos, referimos nuestro documento que es la cédula, el número y la contraseña. Marcamos acá, inmediatamente se nos activa ingresar. Ingresamos. Cuando ingresamos tenemos esta presentación. Y aquí dice información reportada por terceros. Esa información que me aparece en este recuadro, que picando en selección voy al año 2025, dándole a aceptar, me muestra que conoce la DIAN de mí. Eso hay que revisarlo y le recomiendo algo.
hablen con su contador y díganle, déjeme verla. Porque es usted que dice, no, yo no tengo cuenta en Avevillas. Y aquí me figura una consignación o me figura un saldo. Y le sirve de soporte para ir a Avevillas a decir, necesito que me den el certificado de esto. Es posible que sea un error. Los errores ahí están a granel. Entonces, lo importante es conocer esa información que se expide en un formato así, ahí mismo se genera y aquí sale la relación del NID, de quién le pagó, de cuánto le pagó. Y ahí es fácil entrar a hacer esa validación. Básicamente, esa es la presentación. Esperamos haberle generado por lo menos, la necesidad de decir y hacer sumas y restas. Atendemos las preguntas. De acuerdo, Carlos. Tenemos entonces en el chat una inquietud que nos formulan. Dice lo siguiente. Una pregunta es si un contribuyente con registro civil se le creó un usuario y firma, ¿este se firma directamente por él o se ingresa a nombre de un tercero? A nombre de un signatario. Va a tener un signatario que es el mismo caso que se presenta cuando fallece una persona y debe entrar un signatario que es la persona que lo va a representar. En este caso, con registro civil, se refieren a un menor de edad que va a tener su tutor, que es el responsable de ese tema. Bien, tenemos otras dos que tienen que ver también con el tema de ahora de deducciones por personas a cargo. La primera dice lo siguiente. Cuando los dos padres declaran, ¿puedo tomar como dependiente los hijos? ¿O Bueno, quién puede entonces, tomar la deducción? Si tienen un hijo, uno de los dos mirará qué es lo que más conviene, a quién le conviene más. Si tienen dos hijos, uno y uno se lo pueden repartir, pero no le está permitido tomar a los dos y no les recomiendo que los dos lo tomen. ¿Por qué? Porque en un cruce de información es muy fácil detectar dignatarios que están dobles. Hay hermanos que toman la mamá y todos meten a la mamá, pues la señora va a aparecer 7 veces. Entonces, solo uno. Bien, una muy similar dice lo siguiente. En la pareja de cónyuges, uno tiene renta de trabajos, el otro honorarios. Hay dos hijos y sucede la siguiente situación. Se descuenta de parte de renta del asalariado, ¿cierto? ¿Qué podría descontar mejor el que presenta la declaración de renta como asalariado y qué puede descontar el que presenta la declaración que percibe honorarios? Perfecto. El asalariado está plenamente definido. Hay un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional que, como lo vimos, están los aportes a salud, los aportes a pensión. Puede descontar también el tema de intereses por pago de vivienda, si hay póliza, y tiene un 25% automático que corresponde a su renta exenta. O sea, el asalariado no tiene nada, ninguna otra posibilidad de descontar que yo tengo pagos que no, hasta ahí. Mientras que la persona que está por honorarios, si hay costos que estén relacionados con la actividad, por ejemplo, paga un arrendamiento, paga servicios públicos, tiene un empleado, estos costos puede entrar a detraerlos. Tiene que entrar a mirar cómo maneja el asunto, si se va por ese lado o se asimila a un asalariado que tenga una renta del 25%. En este caso, la recomendación es plantear los dos panoramas para ver cuál es mejor y cualquiera de los dos le puede funcionar. Muy bien, acá hay otra muy interesante, hay una muy interesante que dice lo siguiente. Si hago escritura como donación, la persona que recibe la donación debe declarar y dice, si estoy declarando porque tengo el usufructo, ¿debo seguir declarando si tengo el usufructo hasta que yo muera? Esa es la pregunta. Bueno, entonces recordemos que hay una característica con los bienes que es yo le traslado la nuda propiedad a mi hijo, pero me reservo el usufructo.
¿El usufructo qué es? Vamos a suponer que es un bien que está arrendado. Entonces, ese bien que está arrendado, mientras yo esté vivo, los ingresos son para mí y sobre él declaro. ¿De acuerdo? Cuando yo fallezca, el ingreso pasa a quien tiene el usufructo del bien. Entonces, va a quedar ese ingreso en cabeza de él. Muy bien. Mientras yo esté vivo, yo declaro el ingreso que genera el bien. Y la nuda propiedad la tiene a quien yo se la entregué. El bien lo declara el que recibe la nuda propiedad. ¿Sí? El que la recibe. Cuando lo recibe, recuerden que ese bien tiene un valor y ese bien debe no solo tributar en la parte de escrituración, sino que adicionalmente, esta persona va a tener que declarar una ganancia ocasional, porque hay una ganancia ocasional en el traslado. Solo que dependiendo si es de padres a hijos, hay una parte exenta en la ganancia ocasional, pero se debe generar ahí toda la escrituración que le dé la propiedad, mientras que lo que ese bien genera vía rendimientos es para mí, yo declaro sobre el ingreso que recibo. No tiene que pagar nada, hay una base, aplica la base y simplemente la declara con la escritura que recibe, porque ese bien queda escriturado. Sí, sí Exacto, sí. Ya después entra a formar parte de su patrimonio, a sumar parte en el patrimonio. Perdón. Si tengo esta es otra pregunta muy interesante, dice, si tengo un activo en el exterior, ¿lo debo declarar en Colombia? Sí, señor, en una declaración que se llama activos en el exterior. Hay que entrar a declararlos porque en un cruce de información con el país que lo tenga ya va a salir usted y por no declararlo pues tendrá sanción y tendrá que declarar de manera extemporánea. Bien, tenemos otro par de inquietudes acá. Es la siguiente, dice, si tengo un saldo a favor en la DIAN, ¿es recomendable reclamarlo? Claro, claro. Ojo, miremos si ese saldo a favor tiene algún pecado. Si no tiene pecado, no hay por qué dejarlo. Ahora bien, hay que mirar si es significativo. ¿Por qué? Porque el saldo a favor genera unos costos, hay una asesoría, hay un honorario que hay que pagarle a la persona, porque eso no es que yo hoy toco allá y lo entrego y me lo devuelven. No, eso tiene un procedimiento especial, se deben diligenciar ese saldo a favor dependiendo del monto, se lo depositan en su cuenta o le entregan títulos conocidos como TIDIs, que la DIAN se los entrega al banco y el banco los negocia, y esto tiene sus costos. Todo depende del monto del saldo a favor. Hombre, son 500.000 pesos. Yo les recomiendo que no reclamen. Son 20 millones, 50, 100, 200 millones. Saque cuentas, saque costos y pida la devolución y mire si hay algún rabo de paja, porque si hay rabo de paja, entonces mejor mire a ver cómo lo puede incluso desaparecer para no dejarle riesgos, porque hay un programa de saldos a favor. ¿Qué es esto? Que las declaraciones que tienen saldo a favor entran en una tómbola, en una balota y sacan para revisar si el saldo a favor es o no es correcto. Bueno, aquí continuando con el tema de las devoluciones, preguntan por el chat virtual, dice lo siguiente, ¿qué documento soporta la devolución de un dinero por parte del fondo de pensión al contribuyente? ¿Puede ser la resolución del fondo de pensión? ¿Será esta una buena opción? Definitivamente es esa, porque la resolución de una indemnización sustitutiva es una resolución, o de una pensión es otra resolución. Ahora bien, cuando a mí me pensionan, quien me pensione me va a generar un certificado como el certificado laboral que le dice le pagué 11 mesadas de estos descuentos. Recordemos que las pensiones en Colombia hasta 50, 60 millones mensuales son exentas. Ya pensiones superiores pues tendría
un pago de impuestos, pero en principio ese es el soporte. Bueno, y continuando con los saldos a favor, parece que es Parece un que hay tema muy bastantes saldos a interesante. favor. Sí, dice lo siguiente: si tengo un saldo a favor el año anterior, este año no tengo retenciones ni tampoco impuesto a cargo y no cumplo los topes, ¿puedo arrastrar el saldo a favor? ¿Esto es permitido? Totalmente, totalmente. ¿Por qué? Porque al declarar, usted lo que protege es que el saldo a favor se mantenga vivo. En el momento que no declare en un año, se perdió el saldo a favor. Muy bien. Dice también en el chat, también hay una pregunta en el chat y es la siguiente. En el año 2025 trabajé solo 4 meses y los demás como independiente. ¿Cómo debo presentar la declaración de este año si soy de RST? Del régimen simple de tributación. Tributario. Entonces le recuerdo algo. El régimen simple de tributación no presenta declaración de renta. El régimen simple de tributación presenta anticipos bimensuales y a principio de año presenta una declaración acumulada que recoge los 6 anticipos. Entonces, no tiene que presentar esta declaración porque él ya declaró en una declaración acumulada de esos anticipos que generó por el año anterior. Muy bien, dice una nueva pregunta acá. Si una persona no es residente, pero es responsable de IVA, ¿debe declarar? Sí, señor. Indiscutiblemente, los responsables de IVA tienen esa relación directa, deben declarar renta. Ahora una muy interesante que tiene que ver con las firmas. Dice así: ¿cómo se asigna al signatario mediante algún documento? ¿Ante quién se hace? Una actualización del RUT. Es posible que esa actualización tiene que ser de manera personal, va a la DIAN, lleva los documentos que soporten y allá en la DIAN le hacen el registro del signatario. De tal suerte que cuando la persona vaya a entrar a firmar, no firma él, sino firma su signatario. Muy bien, cambiamos un poco y nuevamente pasamos al tema de deducciones. Si no me aplica la deducción por dependientes, ¿igualmente lo debo reportar en la declaración? No, señor. No, señor. Y esa misma persona pregunta: si hay un error en el cargue de la declaración en la página DIAN, pero se hizo en el formulario 210, se pagó correctamente, ¿cómo se arregla en el sistema? Lo que ocurre es, hoy las declaraciones en papel, pues, no aplican. Si cuando voy a diligenciar la declaración, la información que está cargada no es la correcta, recuerde que ahí me pregunta, ¿está de acuerdo? ¿Continúa? Si no está de acuerdo, no continúa y usted mismo carga la información. De hecho, vamos a ver qué tanto ha avanzado, porque pues hace 15 años nos dijeron que iba a llegar la declaración completica, tal vez como llega la declaración del predial, que ella viene, hasta el momento no ha sido completa, por el contrario, son muy pocas las que en los 3, 4, 5 renglones que trae la información es precisa. Eso todavía no se da, algún día se dará, pero usted puede modificarla. Bueno, vamos ahora a una situación, creo, doctor Carlos, que es usual, que tiene que ver con la exógena. Dice, realmente son como 2 preguntas en una. Dice, ¿qué sucede si una persona natural recibe un correo de la DIAN indicando que debe presentar la declaración de renta, pero al revisar la información exógena encuentra que un banco reportó transacciones por valor equivocado? Debido a que el plazo para declarar está próximo a vencer, la persona presenta la declaración con base en la información reportada por el banco. Sin embargo, posteriormente el banco reconoce el error y corrige el reporte, de manera que el valor correcto, la persona realmente no estaba obligada a declarar. Pregunta: en este caso, ¿cómo se puede corregir la situación ante la DIAN? ¿Es posible corregir o dejar sin efecto la declaración presentada? ¿Existen sanciones o consecuencias para el contribuyente cuando la declaración se presentó debido a un reporte erróneo de ese tercero? Por eso la importancia
y lo que se recalcó en su momento. Hay que mirar qué me están reportando, independiente de que yo tenga o no tenga que declarar, porque en mis cuentas puede estar que no estoy obligado a declarar, pero por algún error allá le cargaron. Ahora bien, ¿qué le cargaron? No, me cargaron una consignación de 2 millones de pesos. ¿Eso lo afecta? No me afecta. No, me cargaron una consignación de 500 millones de pesos, de 50, de 100 millones de pesos. Espera un momentico. Y usted va a presentar una declaración por eso, ¿y qué tal que eso se lo vuelva en ingreso? No declare. Si usted está seguro, no declare y haga la reclamación a la entidad que lo está reportando. No declare. Haga la reclamación, haga el reporte del caso, infórmele a la DIAN, escriba, porque usted no tiene por qué asumir las consecuencias del error de un tercero que lo reportó mal. Bueno, vamos con estas dos siguientes inquietudes a cerrar, obviamente, el panel de preguntas. Esta la recibimos por el chat virtual. Dice, cuando la notaría no reporta a la DIAN la liquidación de la sucesión, ¿cuál es el soporte para incluir cada una de las partes en su declaración de renta? El documento que generó la notaría. Ese documento, esa escritura es el soporte de su declaración. Si la notaría no lo envía, hay una cosa, ¿no? Entonces usted dice, como la notaría no lo reportó yo. No, no, no. Usted tiene su documento, repórtelo porque mañana, me refiero por allá en septiembre, octubre, la notaría encuentra el error, lo reporta y usted ya se quedó por fuera de plazo para declarar. Entonces usted tiene el soporte que es esa escritura que generó la notaría. Veo que hay igualmente muchos con herencias acá. Sí. Dice lo siguiente, tributariamente, ¿qué conviene más? ¿Que se entregue una herencia como una venta con su respectiva escritura o como una donación, teniendo en cuenta que se mantendrán usufructos reservados a la persona que posee hoy los bienes? En este caso, hay que mirar de qué estamos hablando, de cuánto estamos hablando, de cuál es la mejor figura, de cómo se puede manejar a través de una fiducia civil, a través de un encargo fiduciario, a través de una entrega de un bien en usufructo con reserva de dominio. En fin, hay que mirar porque cada caso es diferente. Y entrar a decirle, esta es la opción, de pronto le damos un mal consejo porque es un caso muy particular. Y con esta terminaríamos, doctor Carlos, agradeciendo su generosidad. No. La siguiente, si por error he declarado un bien que no es mío en un 50%, ¿cómo hago para corregir ese error? Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es cuando usted declaró el bien que se pudo haber generado un incremento patrimonial injustificado, ¿cierto? Porque cambió su patrimonio de 100, pasó a 500 y eso inmediatamente prende alarmas. Porque corregir, disminuir patrimonios no tiene problema. El problema es incrementar patrimonios sin tener el ingreso que justifique su incremento. Entonces hay que mirar muy bien de qué estamos hablando, cuándo se hizo, cuánto tiempo lleva, cuál es el monto, cuál es el riesgo para entrar a dejar en orden ese activo que no es suyo y que lo está declarando. Bueno, doctor Carlos, ya para cerrar, pero creo que me acaban de hacer llegar esta inquietud que yo creo que va a ser un tema de la mayor relevancia de ahora en adelante. Es el tema de energías limpias. Sí. Dice, ¿qué descuento por energías limpias puedo obtener en este año fiscal? Bien. Llamemos energías limpias, colocó paneles solares, llamemos energías limpias, compró vehículo híbrido. Ojo con los híbridos. No todos los híbridos tienen beneficio. Si usted va a comprar un carro híbrido para aspirar al descuento, lo primero que tiene que hacer es consultar si ese vehículo cumple las condiciones. Si es un híbrido enchufable, muy seguramente no va a tener problema. Y si es un eléctrico, no va a tener problema. Para mencionar esos ejemplos de energías limpias, ¿a qué tiene derecho? Tiene derecho a previa solicitud de certificado ante la UDME, UPME. Le recomiendo una cosa, asesórense. Porque si usted se pone a hacerlo directamente, llénese de paciencia. No es fácil. Nosotros estuvimos
con el abogado, él desde su jurídica y yo desde la parte tributaria, y llegamos al punto donde indicaba cuántos centímetros cúbicos al cuadrado va a generar de tema, y ahí nos parqueamos. Hay personas especializadas en el tema que hacen la reclamación. Este certificado se está demorando entre 1 y 2 meses máximo. Este certificado anteriormente tenía 2 ventanas. ¿Qué son 2 ventanas? Una se abría un mes en marzo y otra se abría un mes en agosto. Recibían documentación y no más. Hoy la ventana está abierta hasta el 31 de diciembre. Entonces usted compra su vehículo, envía la factura, envía ciertos documentos que le piden del vehículo, la ficha, obtiene ese certificado. Sin ese certificado no tiene derecho a nada. Ya con el certificado, ojo, del primer comprador, el comprador que aparece en la factura. No quiere decir que yo compro un carro, hago el beneficio, se lo vendo y usted, no. Ya ese beneficio murió porque es para el que aparezca en la factura. Primer beneficio puede hacer la reclamación no por saldo a favor, sino por el pago de lo no debido del IVA. Hay que conseguir a una persona que haga esa reclamación. Esa reclamación es bien compleja, es demorada, toca con cita, hay que llenar formatos, hay que pagar asesoría ahí. Le hacen la devolución del IVA del vehículo. Los vehículos tienen planteado un incremento en el IVA, los híbridos, en la reforma que acaban de radicar del 5 al 19%. Y segundo, el carro valió 150 millones menos 10 de IVA, quedaron 140. 70 millones que corresponden al 50% de lo que queda, 70 millones usted los podrá llevar en un lapso de 15 años como una deducción tributaria. ¿Qué quiere decir en un lapso de 15 años? Que usted en este año llevó 2 millones, luego llevó 50, luego llevó 70, hasta que complete el saldo en un lapso de 15 años. Si le alcanzó o tuvo los ingresos suficientes para que le aguante la deducción en el primer año, se le fue. El caso es que puede llevar, esto más o menos le puede implicar un impacto de un 20, 25, 30%, dependiendo del valor del bien, de lo que le llega al bolsillo con el IVA. Bueno, muy bien. Como vieron, había muy al lugar que esta pregunta la formuláramos en el cierre de esta conversación. Como lo dijimos en un principio, este espacio hace parte del balance social de Ecoprofesionales. Agradecemos mucho al doctor Carlos Chaparro. Como ven, es un experto en la materia. Cualquier consulta, obviamente, lo pueden hacer ya de manera directa con el doctor Carlos. Nosotros a todos los asistentes, como lo hemos dicho, le vamos a hacer llegar la memoria de la presentación que nos ha traído el doctor Carlos, el contacto del doctor Carlos, y agradecerle igualmente a uno de nuestros aliados que en Confeco Oriente, que ha sido el canal a través del cual ha hecho esta conferencia magistral el doctor Carlos. Los invitamos para que nos sigan acompañando en la programación que tenemos prevista a través de la planeación que se hace de todos estos eventos de capacitación por el Comité de Educación de la Cooperativa y en Desarrollo del PCEN, un instrumento que es el vehículo a través del cual podemos hacer toda esta serie de actividades y que es, como lo dije hace un momento, para el beneficio y el bienestar de ustedes que son nuestros asociados. Gracias a quienes nos siguieron por el canal de Facebook y a quienes aceptaron igualmente la invitación de manera presencial. Muchas gracias. Gracias. Permiso.